Hola, bienvenidos una vez más a este espacio de fortalecimiento didáctico denominado PTA, Podcasting Siempre Contigo. Nuestro tema de hoy está asociado a la producción escrita y tenemos como invitada a nuestra compañera Sandra Altamar de la institución educativa Juan Domínguez Romero. Inferencias en la comprensión del texto. La mayoría de los modelos actuales que tratan de explicar los procesos cognitivos de la comprensión del texto coinciden en resaltar dos propuestas teóricas íntimamente relacionadas. Uno, la posibilidad de extrapolar diferentes niveles de representaciones durante el proceso de comprensión lectora. Y dos, se reconoce su naturaleza esencialmente estratégica e inferencial. El desarrollo teórico de estas propuestas se refleja en la distinción entre tres construcciones complejas que se conforman durante la lectura, que son la superficial, la representación de la base del texto y la situacional. El proceso de construcción de estos tres niveles es automático y estratégico. Cada nivel se va conformando a través de datos limitados e incompletos, es decir, nuestros mecanismos inferenciales no esperan a tener toda la información para construir significado, sino que anteponen ese significado en cuanto pueden. Una inferencia consiste, pues, en un conjunto de operaciones mentales por el cual transformamos o añadimos información a un contenido textual con el objeto de construir un nuevo significado. Este proceso es el componente fundamental que posibilita el acceso a niveles de comprensión cada vez más profundos. En los últimos años, muchos autores se han encargado de clasificar las inferencias que caracterizan a los anteriores procesos y niveles de comprensión. Una primera distinción son las inferencias textuales, para establecer coherencia local del texto base. Entre estas tenemos sintácticas, casuales, las conectivas. Otra distinción son las inferencias globales, interpretación global del contenido del texto. Entre estas están elaborativas, situacionales, profundas. Leer y escribir, habilidades comunicativas del pensamiento. Leer es un proceso de interacción entre el lector, el texto y el contexto. Escribir es un proceso de comunicación que representa al lenguaje oral para transmitir un mensaje, que cumple con una función social para expresar vivencias, angustias, sueños, deseos y para conservar las ideas en el tiempo. Enseñar a leer y escribir es uno de los objetivos esenciales de la educación. Saber leer y escribir ha constituido ayer y hoy el vínculo a través del cual las personas acuden al conocimiento cultural de nuestra sociedad. Es por ello que desde el siglo XIX surge la alfabetización como una herramienta de vindicación educativa que actúa como un instrumento de igualdad entre las personas como compensación de las desigualdades sociales. Aprender a leer y escribir son tareas y habilidades de nuestras aulas de clase, presentes en cada una de las áreas del conocimiento. Al aprender a leer y aprender a entender y aprender a escribir, los niños y las niñas aprenden también a orientar el pensamiento y a ir construyendo en ese proceso un conocimiento compartido y comunicable del mundo. Como dice y señala Juan José Milán, no se escribe para ser escritor, ni se lee para ser lector. Se escribe y se lee para comprender el mundo. A través de la lectura y la escritura, los niños y las niñas se sumergen en un mundo de ficción y acuden al conocimiento entre sus entornos físicos culturales y descubren que saber leer, entender y saber escribir es algo emocionante, útil en su vida personal social. Leer y escribir no es una tarea mecánica
de decodificación de signos. Leer es entender el mundo y escribir es producir el mundo. Dentro del proceso escritor debemos tener claro que podemos identificar dos tipos de escritores, el novato y el escritor consciente. Un escritor novato se caracteriza por la dedicación que le da al aspecto formal de la escritura, al uso de signos de puntuación, conectores, organización del texto, el número de palabras y de párrafos. Este escritor se concentra en su tema, constituyéndose en el centro de su escritura. Su proceso escritor gira en torno a lo que dice el mundo, lo que se le presenta. Mientras que el escritor consciente, su labor de escritura está basada en la planeación de la misma, de su texto, lo revisa, lo reescribe. Es un escritor que piensa hacia quién va dirigido su texto, con qué finalidad y sobre qué ha de escribir. A través de su texto escrito, busca la transformación del mundo, la transformación de su entorno. Con miras a ser buenos escritores y conscientes, hemos de tener en cuenta las siguientes fases del proceso. En la fase de acceso al conocimiento haremos una lectura del mundo, qué se nos presenta ante nosotros, qué hay que nos pueda inspirar. Luego haremos un plan que comprende la realización de una lectura del mundo para saber. Surgirán esquemas, resúmenes, organizadores gráficos que darán cuenta de lo que ha de ser parte de nuestro texto. En la fase de producción textual, como su nombre lo indica, leeremos para escribir, obtendremos nuestro primer borrador. En la siguiente fase haremos una revisión y nos podemos apoyar en otros ojos, en otros lectores preliminares, con miras a hacer que nuestro texto mejore y llegar a tener un producto final, el texto ideal, el texto producido. Cuando hablamos del problema retórico, estamos frente al elemento constitutivo del proceso de producción escrita, más importante. Aquí entran en juego los elementos del acto comunicativo, la audiencia, la relación con el autor, los roles del emisor y receptor, el tema, el canal o medio empleado, el código que para este caso es el escrito y que también podemos apoyarnos en imágenes para transmitir el mensaje y que sirve como un elemento que permite la inferencia del tema, del contenido de nuestro escrito. Una vez hemos identificado el tipo de texto que queremos escribir, su silueta textual nos ayuda a darle la forma, verificar sus partes a partir de nuestro texto. De ahí que lleguemos a tener varios borradores antes del producto final. La producción textual requiere un proceso de seguimiento y valoración. Para la etapa de planeación debemos trazarnos unos propósitos sobre nuestro texto, plasmar en esquemas u organizadores gráficos nuestras ideas, tener en cuenta las preguntas que surjan o que puedan llegar a plantearse nuestros lectores. En la etapa de textualización nos encontramos con el problema retórico. ¿Cómo darle sentido, coherencia, cohesión a las ideas? Determinar el tipo de texto, a qué género literario pertenece, cómo transmitir nuestra forma de pensar, de ver el mundo. Aquí obtenemos múltiples borradores de nuestro texto. Ya en la etapa de revisión nos centramos en verificar si estamos cumpliendo con el propósito trazado, si responde a necesidades del lector. Es el momento de dar los retoques en cuanto al fondo del texto, es decir, que lo expresado tenga sentido con miras a responder el propósito trazado inicialmente. Los invitamos a dar inicio a esta aventura de escribir. Tengan en cuenta las fases de producción escrita. Sus saberes sobre el entorno son fuente de inspiración para empezar a escribir. Gracias por su atención y no te pierdas la próxima emisión de tu programa PTA Podcasting Siempre Contigo.